Eh, este mapa lo venimos viendo desde hace un tiempo para acá, todos nosotros los ginecólogos, y es el incremento a nivel mundial de la cesárea. La cesárea día a día ha venido incrementando por diferentes causas que definitivamente no es el objetivo de esta presentación. Pero esto es en nuestro país, son los departamentos que más cesárea realizan. En su orden es Sucre, creo que es el principal, después viene Córdoba, después viene Atlántico, San Andrés y Providencia. Esas son más o menos las indicaciones con unas tasas del 69, 67% de presentación. Eso es del DANE del año pasado la información. Y pues esto ha venido, obviamente, acompañado de una serie de complicaciones que definitivamente son patología iatrogénica que se está presentando y que por lo tanto tenemos que ver cómo tenemos que resolverla y todos tenemos que empezar a saber manejarla, porque cada vez nos va a llegar más. Cada vez tenemos que irnos preparando para la llegada de esta patología. Entonces, definitivamente el ismocele lo estamos viendo más, el ectópico en la cicatriz de la cesárea, que es de lo que vamos a hablar hoy, el pase, el espectro en placenta ácreta, estamos viendo más ruptura uterina, o sea, estamos viendo cada día más patología asociada con el incremento en la cesárea. Yo tengo conflictos de interés, no tengo relaciones laborales con la industria farmacéutica ni con los equipos médicos, y en el año de 1978 se escribió la primer ectópico en cicatriz de cesárea por Larsen, en una revista que tratamos de ubicarla, pero es muy difícil, una revista surafricana, pero ya en el año 2012 definieron lo que era el ectópico en cicatriz de cesárea, que es el embarazo que se presenta en el defecto o en la dehiscencia del miometrio y del tejido fibroso cicatrizal de la cesárea previa, ¿sí? Cuando hablamos de porcentajes de presentación, pues en el último lugar lo ocupaba en este momento, en el 2016, el ectópico en cicatriz de cesárea. Pero Daniel y todo el grupo de medicina materno-fetal sabe muy bien que cada día nosotros estamos viendo más, con mayor frecuencia. Vemos más que ectópico cervical, que ovárico, que abdominal, ¿sí? Incluso que intersticial. Cada vez vemos más ectópico en cicatriz de cesárea. El diagnóstico de la patología es por ecografía, ¿sí? Y la ecografía definitivamente entre más temprano se haga, pues mucho mejor posibilidades tenemos de que hagamos un diagnóstico, un tratamiento adecuado más temprano. Dimitrich y Jurkovic, que son los que han hecho las definiciones de la patología por ecografía, dicen que cuando uno encuentra una cavidad uterina vacía, un canal cervical vacío y un saco gestacional localizado en la pared anterior del istmo uterino, con actividad o sin actividad cardíaca, así como una vascularización en el sitio de implantación miometrial, pues debe de pensar que estamos ante un ectópico en cicatriz de cesárea. Y es muy importante eso porque el hecho de estar pensándolo, ¿sí? Y si ustedes tienen dudas, la recomendación siempre es no le digan al paciente venga dentro de 8 días o vengo dentro de 15 días, sino traten de asesorarse de un colega de mayor experiencia en lo posible. En la unidad de medicina materno-fetal es frecuente que suceda eso, que cuando estamos ante un ectópico en cicatriz cesárea, inmediatamente ellos llaman a las personas de mayor experiencia en el tema, inmediatamente hacemos los diagnósticos tempranos, ¿sí? Y si aún persiste la duda, pues ahí la resonancia magnética puede tener algún valor en este tipo de pacientes. Este año, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal definió los tipos de implantación del embarazo ectópico en cicatriz de cesárea, que es el tipo endogénico, en el cual el crecimiento del embarazo va a ser hacia la cavidad uterina, y el tipo exogénico, en el cual el crecimiento del saco gestacional va a ser hacia la parte abdominal o hacia la parte vesical, ¿sí? Y en el año 2000 ya había hecho la clasificación y clasificó el embarazo ectópico en cicatriz de cesárea en dos. El tipo 1, que es el tipo de crecimiento endogénico, o sea, el tipo de crecimiento hacia la cavidad, y el tipo 2, que es el tipo de crecimiento hacia la cavidad abdominal o a la vejiga. Entonces, el año pasado, Jordan hizo un método Delphi, o sea, se asesoró un grupo de expertos, revisaron toda la literatura de alta calidad que existía hasta ese momento, que era poca, que es poca realmente, y lo que definieron son los tres tipos. Entonces, el tipo 1 es el cual el crecimiento mayor del saco va hacia la cavidad, el tipo 3 es hacia la cavidad abdominal y el tipo 2 es el intermedio. Entonces, sea el tipo 2 de Vial, o sea, el tipo 3 de Jordans,
de todas maneras son patologías de mucho cuidado y cada vez que hagan el diagnóstico tienen que asesorarse muy bien. La manifestación normalmente es sangrado, la mayoría, y así mismo como los ectópicos, sangrado. Sangrado la manifestación, dolor abdominal en un porcentaje menor y pues ambos en más del 90%. Entonces, ¿cómo tratamos esta patología ya diagnosticada? Diagnosticada, pues no existe un consenso y eso es muy importante que lo sepa. Ojalá tuviéramos la lucidez y la claridad que tiene el doctor Carmona para manejar la patología de vulva con esto, pero no existe. O sea, cada uno hace, dependiendo de su experiencia y de la experiencia de sus colegas, lo que han hecho anteriormente. Entonces, eso, hay más de 30 formas de tratar esta patología y no nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a tratar de clarificarlo en el día de hoy, ¿sí? Hay un retraso en el tratamiento, eso puede llevar a un sangrado masivo, a hemorragia de la paciente, a compromiso de la vida materna, y el objetivo terapéutico siempre es salvar la vida, especialmente en el tipo 2. Cuando el tipo 1 usted puede hacer muchas cosas, pero el tipo 2, que es el que está dentro de la cicatriz, siempre hay que primero pensar en salvar la vida y después pensar en la fertilidad futura. Existe manejo expectante, no es recomendado. Definitivamente el manejo expectante, como vamos a ver más adelante, tiene unos altos porcentajes de complicaciones de vida materna. Por lo tanto, no es la mejor indicación hacer un manejo expectante, a menos que ustedes vean que la unidad está espontáneamente bajando o hay pérdida de la tonicidad de saco. Alguna cosa que les diga a ustedes que ya definitivamente ese embarazo no va a seguir progresando. ¿Sí? En esas condiciones de pronto podrían tener alguna posibilidad de hacer algo de manejo expectante, pero definitivamente si se enfrentan con uno y especialmente con el tipo 2 o 3 de Jordan, es mejor definitivamente hacer algún tipo de manejo. Podemos hacerle manejo médico o podemos hacerle manejo quirúrgico, ¿sí? El manejo médico pasa por la utilización de metrotexate. Acuérdense que el metrotexate lo utilizamos para todas las patologías trofoblásticas y normalmente sabemos cuál es la dosis porque lo utilizamos también en el embarazo ectópico tubárico y tenemos estos resultados. Este es un estudio de Bodur que analizó más de 176 artículos, ¿sí? De los cuales solamente al final tuvieron 27 artículos que pudieron utilizar para la revisión. Y él encuentra tres cosas que son importantes en los parámetros para hacer comparación de resultados exitosos y resultados no exitosos, que se relacionaba mucho con la presencia de actividad cardíaca, se relacionaba mucho con la cantidad de las unidades beta y la edad gestacional. Pero los más importantes inicialmente que ellos vieron para saber cuáles iban a ser exitosos y cuáles no, era la presencia de actividad cardíaca y los niveles de su unidad beta. Si hacían tres grupos, en el cual el último grupo era en el cual habían hecho un tratamiento radical, pues obviamente el factor más importante de analizar fuera su unidad beta. Entonces, utilizar metrotexate en pacientes que tienen 200.000 de su unidad beta, pues creo que no va a ser tan fácil y sobre todo de manera sistémica, porque muchas pacientes que nos llegan a nosotros ya llegan con tratamientos médicos, con tratamientos de metrotexate sistémico. Entonces, no creo que sea la mejor opción, a menos que cumplan estos criterios para tratamiento. ¿Sí? Cuando vemos que las unidades beta, cuando la edad gestacional es menor de 8 semanas, cuando tiene una embriocardia negativa y cuando la unidad beta es menor de 12.000, esas pacientes de pronto podrían beneficiarse, ese pequeño grupo de pacientes podrían beneficiarse de la utilización de metrotexate intramuscular. ¿Sí? Y cuando hacen el análisis, hacen un modelo de regresión del análisis de los tres parámetros, el odds ratio es de 14.5. Eso significa, en términos reales, que si esas pacientes cumplen esos criterios, casi el 81.3% va a haber éxito en el tratamiento. Entonces, en pacientes con sus unidades menores de 12.000, edad gestacional menor de 8, y fuera de eso la embriocardia negativa, existe la posibilidad de que tengamos un éxito en el 80% con el tratamiento sistemático. Pero, pero eso lo sabíamos desde antes, porque cuando Lipscomb en el New England Journal en el año 99 publicó esto, que había una relación directa entre la cantidad de su unidad beta y el resultado del tratamiento del embarazo ectópico médico. Entre más alta su unidad beta tenía la paciente, menos posibilidades de lograr un éxito para el tratamiento y la utilización del metrotexate. Se considera en esta revisión de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva del año 2008 que cuando tenemos sus unidades betas
mayores de 5.000, pues hay una contraindicación incluso relativa de la utilización del metotrexate sistémico. Pero también lo podemos utilizar de forma local o intralesional, pero este método tiene que pasar por ciertos elementos que son muy importantes y que no todos podemos cumplir, a pesar de que todos somos muy ingeniosos, y yo sé que en la unidad se pueden de pronto ustedes inventar alguna forma, pero tenemos que utilizar lo que utilizamos para hacer aspiraciones foliculares, tener las guías y las guías con las marcaciones en el ecógrafo para poder llegar y colocar, aspirar primero el líquido intralesional o el líquido del saco, y después inyectar pues los 50 miligramos por 1 miligramo por kilo, que es la dosis que normalmente se recomienda para el tratamiento, o 50 miligramos por metro cuadrado. Entonces, pero a veces también cuando hay embriocardio positividad tenemos que utilizar el cloruro de potasio, o cuando tenemos un embarazo ectópico en cicatriz de cesárea heterotópico, porque a veces cuando hacemos tratamientos de reproducción asistida puede que tengamos un embarazo bien localizado y el otro embrión se localizó en la cicatriz de la cesárea. En esos pacientes no podemos utilizar metotrexate porque destruimos el segundo embrión. Entonces lo que utilizamos es cloruro de potasio intralesional. Este es un resultado de una revisión del 2013, específicamente en 11 pacientes a las cuales hizo tratamiento intralesional. Fíjense ustedes que ninguna de las pacientes que tenía con una subunidad beta menor de 10.000 requirió tratamiento complementario. Las que superaban los 10.000 o 12.000 requieren siempre tratamiento complementario. O sea, además del metotrexate intralesional, también metotrexate sistémico. Y cuando se reunió este autor, Penn, en el 2015, reunió 447 pacientes, encontró que los resultados eran buenos, pero con subunidades menores de 5.000. Y los resultados podían ser del 56% con el sistémico, cuando utilizaba local más cloruro de potasio del 60%, muy similares, ¿sí? Y cuando utilizaba los dos, sistémico y local, sí subía realmente el porcentaje de éxito al 77%. Este año, la Sociedad de Medicina, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ¿sí?, publicó estos resultados. Fíjense ustedes que el metotrexate sistémico, yo no sé si esto se puede señalar aquí, veamos, no, eso no, eso es muy difícil para mí. El metotrexate sistémico que está acá, ¿sí?, 18 revisiones de casos seriados, 3 RCTs y 75% de eficiencia. ¿Sí? Cuando utilizan local y sistémico en 2 series de casos, solamente dan 75% de eficiencia, o sea, igual la eficiencia local más sistémico, ¿sí?, que el sistémico solo, ¿sí? Y el local 64.9, pero cuando ustedes analizan complicaciones, ¿sí?, que de acá, el sistémico, tiene 13% de complicaciones, y si ustedes ven la nota que dice acá, en el artículo dice severas complicaciones tales como hemorragia e histerectomía. O sea, utilizar sistémico se puede, pero con una indicación muy precisa, ¿sí? Pero tenemos el factor que podemos tener complicaciones muy serias, ¿sí? La mejor opción pues sería el local y a veces con reforzamiento sistémico. Estas son las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, en contra de, obviamente, el manejo expectante, y sugieren que el metotrexate intraseleccional para el tratamiento médico, para el tratamiento de primera elección en el embarazo ectópico, con o sin otras modalidades de tratamiento, y recomiendan el metotrexate sistémico solo no se use para el tratamiento del ectópico. Yo creo que si reunimos los parámetros que les estoy diciendo y que nos dice que el 80% los podemos tratar con esos niveles de su unidad, pues podría ser una opción y lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, el tratamiento quirúrgico, como les decía, más de 30 tipos de tratamientos y unas ventajas. Las ventajas está, pongámosle una más rápida resolución. Esa es una de las desventajas del metotrexate, que ustedes se quedan viendo, y si a ustedes, a algunos les ha sucedido, se quedan viendo que el ectópico ahí se les queda y llevan meses. Uno de esos casos nosotros lo tuvimos con Nadia, o fue con Albita, 250 días, 80 días, 70 días, usted viendo eso. Y en la literatura encuentran lo mismo. Incluso hay un reporte de una paciente que, aún viéndose el ectópico ahí, se embarazó espontáneamente, aún teniéndolo in situ, ¿sí? Se obtienen muestras para confirmar el diagnóstico y facilita el cierre y cicatrización del defecto uterino, que esa es otra cosa importante, porque uno dice, bueno, yo le trato el ectópico, pero ¿cómo hago para que no se le vuelva a presentar?
Entonces, ¿será que tenemos que resecar esa cicatriz? Eso es parte de las cosas que estamos evaluando. Eso no tenemos la respuesta. La literatura no es suficiente para afirmar de que sí tenemos que siempre resecar esa cicatriz, reafirmar los bordes y volverla a hacer la herida. Y pues las desventajas, incremento del sangrado. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes tratamientos quirúrgicos realizados? Dilatación y curetaje. El problema de la dilatación y curetaje es que tiene siempre que ser bajo guía ecográfica y casi todos estos tratamientos bajo guía ecográfica, por favor, ¿sí? Y después, a veces, para control de sangrado tenemos que colocar un catéter de Foley. Dilatación y curetaje a veces hacemos embolización de arterias uterinas y dilatación y curetaje. Pero hay uno bien interesante, este nos gusta mucho, este me gusta mucho a mí, que es la succión con vacío. O sea, cogemos esta cánula y le quitamos la punta, la abrimos un poco y bajo guía ecográfica lo que hacemos es hacer la succión del ectópico y va bien. Y después pueden pasar un histeroscopio y hacer coagulación de los bordes, siempre y cuando recuerden que el tejido, el miometrio residual por encima del saco gestacional no sea menor de 2 milímetros. Si es menor de 2 milímetros, a pesar de la guía ecográfica, ustedes pueden tener alguna complicación. Pero es un método bien interesante. La histeroscopia también, ¿sí? Pero siempre bajo guía ecográfica o guía laparoscópica. Hay un estudio que evalúa los resultados y los resultados es lo mismo que ustedes utilicen ecografía que utilicen laparoscopia, pero desde el punto de vista de costos, pues con la ecografía es mucho más eficiente. Y tener cuidado que el miometrio no sea menor de 2.5 milímetros. Pero los resultados son buenos, 88% de éxito y solamente 3% de hemorragia. La histerotomía, pues es el manejo ya sea por vía abdominal, transvaginal o vía laparoscópica o asistida con robot, ¿sí? Y los pasos son los mismos siempre, abrir el peritoneo vesicuterino, después ligar la arteria uterina, colocarle clips temporales para las arterias uterinas a ambos lados, hacer la incisión, resección del embarazo ectópico, reformar completamente la cicatriz y volver a hacer la sutura en 2 planos. Aquí están los resultados, un resultado del 98% y 2%. Y la duda que nos queda, la corrección del lismocelo al mismo tiempo, que podría ser benéfico para algunas pacientes, pero que no podemos decir que esto se tenga que hacer en todos los casos, pero es la sensación que tenemos, que es una ventaja el hecho de haber quitado esa cicatriz, esa dehiscencia. Pero a veces nos toca hacer histerectomía. En el caso de la izquierda, es un caso con el doctor Clavijo, que llegó el ectópico y ya estaba horadando las uterinas. O sea, ya la paciente estaba empezando a sangrar por orar, porque el saco gestacional se había implantado hacia el aspecto derecho de su cavidad. Cuando revisamos los diferentes tipos de tratamientos, encontramos que el más eficiente, la histerotomía, el menos eficiente, el metrotexate, con una gran cantidad de complicaciones. En la dilatación y corretaje, alto porcentaje de histerectomías que terminan las pacientes. Se sugiere que la resección operativa sea transvaginal, laparoscópica o por vía abdominal o la aspiración guiada al vacío, ¿sí? Sea considerada como la primera opción terapéutica para el manejo y curetaje. ¿Y qué pasa después? Después solamente hay 3 estudios, este de Saegi de Guan, en el cual la recurrencia es del 25, 15 y 40, o sea que en general la recurrencia del ectópico en cicatriz es entre el 15 y el 40%, ¿sí? Y el aborto espontáneo, una cantidad igual que en los demás pacientes. Y la ruptura uterina y la muerte materna en un 1%. Cuando hablamos de evaluación del resultado reproductivo, está este artículo de Morando que lo publicó en las actas de ginecología escandinavas, y en el cual habla de una recurrencia del 17, pero un desorden, los desórdenes del paso, o sea, los del espectro de placenta ácreta del 4%, y la relación que existe con el tipo de tratamiento implementado, pues si es el tratamiento quirúrgico, hay una mayor cantidad de recurrencia, pero un menor alteración de espectro de placenta ácreta, mientras que con el tratamiento no quirúrgico es del 12%. Pero aquí hay una situación que me llamó la atención en el artículo, y es que como son metaanálisis y son revisiones sistemáticas, no especifican qué tipo de artículo, de procedimiento se le realizó. Y ya para terminar, siempre que vamos a tomar una conducta en un embarazo ectópico en cicatriz cesárea, hay que evaluar la edad gestacional del diagnóstico, el nivel de su unidad beta, la vascularización del embarazo, es otra cosa bien importante a tener en cuenta, el grosor del miometrio residual, el tipo, si es un tipo 1 o 2 o tipo 1 o 3 de la clasificación de Jordans, la presencia de PAS
o de malformación arteriovenosa, la experiencia del equipo del cirujano y los recursos con los cuales cuenta la institución. Y como conclusión, el diagnóstico temprano mejora el pronóstico terapéutico. El manejo expectante no es recomendable a menos de que vean que ya se está perdiendo esa gestación. El tratamiento con metotrexato sistémico local vale, pero teniendo en cuenta los parámetros que tienen que seguir para que el tratamiento sea exitoso. Y debemos estar preparados porque cada vez vamos a ver más, cada vez en nuestra consulta vemos más este tipo de pacientes y pues la investigación está abierta para continuar la evaluación de las diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico hasta el momento. Muchas gracias.